Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso Alberto Treviño y mi tema es hablar del México antiguo del siglo XVI. Este básicamente se divide en tres partes, que es la organización social, la organización política y la económica. Nobles, luego abajo están los plebeyos y el último están los esclavos. Y está ahí. La segunda era la organización política. Esta se organizaba en señoríos, que recaían en el Tlatoani, que es como un gobernante en estos tiempos, y también en el Consejo Político Administrativo, aunque en ese entonces la iglesia y el poder militar tenían control. Y por último está la organización económica. Ah, las actividades económicas fundamentalmente eran tres. La primera era la agricultura intensiva de maíz, frijol, chile, cacao, calabaza, etc. La segunda actividad económica era el comercio, ejercido por los pochtecas. La actividad económica era y la moto. La actividad económica era el comercio, ejercido por los pochtecas. Y la tercera era la producción de bienes y servicios a cargo de los artesanos. Esos artesanos en talleres familiares realizaban bienes de consumo intermedio, inmediato y bienes de prestigio. Soy Carlos Marín y yo voy a hablar sobre la organización política y económica del México colonial. Bueno, después de la conquista, la primera sociedad se organizó en españoles, mestizos e indios, pero hasta el siglo XVII se mantuvo así, porque luego fueron españoles, criollos, indios, mestizos, castas y negros. Bueno, así la cultura novohispana era muy diversa, por así decirlo, porque estaban distribuidos entre el pueblo, el campo, ranchos y haciendas, pero asimismo vivían en ciudades, villas y reales minas. Los primeros que mencioné eran más que nada para las clases bajas, pero las ciudades y villas estaba manejado más que nada para la gente de la clase alta. La nación se organizaba políticamente en repúblicas de indios y repúblicas de españoles. La de indios era el 80% de la población y el resto, que eran los españoles, era el 20%. Estas repúblicas o alcaldías eran la base de la organización política de la Nueva España, cuya dirección recaía sobre el virrey. El virrey era elegido por el monarca, que se encontraba en España, y generalmente el virrey duraba entre 4 y 8 años. El virrey coordinaba los trabajos políticos y administrativos de las audiencias de México y Guadalajara. Estas audiencias supervisaban los tribunales civiles, penales, comerciales y administrativos. Al mismo tiempo, los corregimientos o alcaldías mayores. Y las alcaldías mayores vigilaban y administraban los miles de ayuntamientos que existían en ese entonces en la Nueva España. Dentro de esta estructura política se consideraba a la Iglesia Católica como funcionarios de la corona. Esto fue porque el rey hizo un acuerdo con el Papa donde se le autorizaba la administración religiosa de todo puesto religioso en el reino. Bueno, la economía del México antiguo se basaba más que nada en la minería a gran escala, la agricultura y la ganadería, la manufactura de artesanías y el comercio internacional e interno. La minería era la primera actividad económica del México colonial. Alrededor de las minas existían poblaciones que se llamaban reales de minas. Casi todo el metal extraído era convertido en lingotes o en monedas, y eso era exportado hacia la España. Las actividades agropecuarias se dividían en comerciales y de subsistencia. Estas se daban alrededor de haciendas y villas. La producción artesanal brindaba los bienes básicos para la gente. Estos eran hechos por talleres pequeños alrededor de toda la Nueva España y estaban dirigidos por indios y mestizos. Bueno, y al final existía el comercio. El comercio era dirigido más que nada por el gobierno. Por así decirlo, se lo vendía al mejor postor. ¿Qué quiere decir esto? Que
digamos, la España le vendía a Francia los productos durante 6 o 4 años porque pagaban mejor que otro país. Lo que vendían eran aceite de oliva, pulque, seda, papel, pólvora, nieve, naipes, vino, entre muchas cosas más. La sociedad mexicana, después de estos 50 años de vida independiente, simplemente se localizaba en pueblos, ciudades, haciendas, mismas que estaban organizadas en clases de familiares y también algunas veces de redes, de lazos personales y clientelares. Ya es todo. La organización política que se originó en México en 1821 a 1856 nunca estuvo estable. ¿Por qué? Porque constantemente fue alterada por violentos cambios políticos. Eso se expresó en diferentes tipos de Estado y de gobierno. De 1824 a 1855 es un plazo de 31 años, los cuales en todo ese tiempo subieron al poder 41 presidentes, casi todos ellos militares. Uno de ellos principalmente fue el general presidente Antonio López de Santa Anna, que fue titular del poder objetivo durante solamente 11 veces. Todos los presidentes o dictadores mexicanos que durante los primeros 30 años estuvieron en poder, todos de ellos llegaron al poder mediante rebeliones. Casi todos los presidentes o dictadores que llegaron al poder durante los 30 años de vida independiente llegaron al cargo gracias al poder mediante rebeliones militares que fueron gracias en torno a un plan. Puede ser el plan de Montaño, el plan de Jalapa, de Veracruz, etc. Y sin que se molestaran en derogar posiciones legales administrativas anteriores. La organización económica de 1821 a 1856, el país sobrevivía gracias a una escuálida producción agropecuaria interna a cargo de un sistema de ranchos y haciendas que estaba en manos de un grupo de propietarios particulares. En la organización política y social de 1856 a 1876 hubo un periodo de 20 años en cual se pudo conocer el país y se puede dividir en dos fases, que es la fase A, que duró 11 años, y la fase B, que duró 9 años. La fase A, que fueron 11 años, los primeros 3 años fueron de paz. Los siguientes 2, que fueron 2 años de guerra civil, la cual fue la Guerra de Reforma. Luego pasaron 2 años luchando contra la invasión francesa, que fue una intervención de Francia. También 3 años combatiendo contra las tropas de Maximiliano de Habsburgo, que fue la lucha contra el imperio. Y esto fue 8 años completos de guerras, sino que bien destruyó lo poco que había conservado y construido luego de la Guerra de Independencia, que fue de 9 años. Se concretó por fin que el Estado, proyectado por la reforma, por los gobiernos sucesivos de Benito Juárez y de Agustín Lerdo de Tejada, que ya sin enemigos ellos y estando en bancarrota y con pugnas en los propios políticos militares y liberales, pudieron concretar lo que es la nueva Constitución de México en 1875, la cual fue en el año de 1857. Muy buenas a todos, mi nombre es Guillermo Andrés García de la Garza y vamos a hablar el día de hoy de la economía y la organización política del Porfiriato. El Porfiriato se le conoce más que nada gracias a lo que viene siendo Porfirio Díaz y Manuel González, que ellos dos fueron los que más marcaron en este tiempo o en estos siglos, por así decirlo. Córtale. Ya. Continuaron los objetivos y los proyectos y objetivos de lo que vendría siendo la nueva reforma, la reforma. El Porfiriato logró algo que la República restaurada no pudo lograr, que fue desarrollarse políticamente moderna
económicamente e industrialmente. Estos cambios que fueron reales y profundos fue aproximadamente los siglos XIX y XX. ¿De acuerdo? Ahora les voy a hablar, este es un pequeño subtema que es organización social y política de 1876 a 1910. La, la organización política en el Porfiriato se identificaba mucho gracias que a la Constitución se podría decir que era sobornada, ya que tenía permitido la reelección, que en este caso fue gracias de Porfirio Díaz y Manuel González. Manuel González solo duró de 1880 a 1884, pero digamos que Porfirio Díaz tomó un pequeño abuso de esto, ya que al igual duró aproximadamente, creo que como 7 años en la presidencia, o en el poder, mejor dicho, que vendría siendo de 1884 a 1911, digamos que cuando salió Manuel González, entró Porfirio Díaz. Lo que venía siendo la Secretaría de Gobernación y Presidencia se organizaba, o se encargaba, mejor dicho, de las zonas militares y de un sistema de prefecturas y jefes políticos. Todo esto se reforzó gracias a la policía rural, que tenía un sistema de agentes secretos y delatores que se mezclaban en las asociaciones cívicas y políticas, así como en los sindicatos y organizaciones en las organizaciones mutualistas. ¿Ya estás grabando? Ok. La Secretaría de Gobernación lo que hacía en este caso era ejercer presión sobre tanto los periodistas, periódicos, también y sindicalistas. La Secretaría de Gobernación lo que hacía en este caso era ejercer presión tanto sobre los periodistas, periódicos y sindicalistas, etc. Las clases sociales se organizaron aproximadamente entre 20 años y le hacían totalmente fiel a lo que vendría siendo la lealtad de General Porfiriato, y esto se dividía en dos bandos, que eran los científicos y los reyistas. La población empezó a recuperarse en tres clases, entre la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta era lo que vendría siendo gobernantes, lo que vendría siendo políticos y demás. La clase media era lo que vendría siendo ingenieros, comerciantes, etcétera, y en la clase baja son los que vienen siendo tanto los que son negros, obreros y las tres clases que existían era la alta, la media y la baja, que la alta eran los gobernantes y políticos, etcétera, lo que tengan que ver relacionado con la política, los que tienen el poder, vaya. Los que eran la clase media eran lo que vienen siendo científicos, lo que vienen siendo comerciantes, ingenieros, y por último tendremos lo que vendría siendo la baja, que es lo que hacían el trabajo duro, obviamente, como hoy en día es, que vienen siendo obreros, negros, esclavos, etc. Lo que ahora les voy a comentar o hablar es lo que viene siendo la organización económica de lo que viene siendo de 1876 a 1910. En el aspecto económico, los gobernantes porfiriatistas continuaron las políticas de apoyo y atracción de capitales extranjeros, a fin de crear industrias y empresas en el país, con eso se podría generar empleos, manufacturas y riquezas. Se continuó con la expansión ferroviaria hasta completar casi la comunicación con todas las poblaciones importantes del país, con la capital y los puertos y aduanas nacionales más importantes. Se establecieron lo que viene siendo bancos, industrias eléctricas, metalúrgicas, químicas, también lo que viene siendo farmacéuticas y refinación petrolera. Lo que vendría siendo la clase obrera, que de hecho en este caso casi no era muy conocida en el país, en su historia, claro. Lo que era las fábricas y talleres trabajaban con tecnologías y operaciones extranjeras, pero se contrató personal del país que al paso de los años se especializó como trabajadores técnicos y manuales, bien preparados y a la altura de las circunstancias, pero muy mal pagados y discriminativos. De hecho, el avance industrial porfiritista creó una nueva clase social, que como dije, que era la clase obrera. Las haciendas agropecuarias crecieron.
Sigue. Las haciendas agropecuarias crecieron gracias a la ley Lerdo, a la ley de baldío y a las compañías privadas. Todo esto, lo que viene siendo la expresión y el crecimiento de las haciendas en el campo, todo esto pasó lo que viene siendo en el Porfiriato. Provocó la concentración de la propiedad rural en muy pocas manos, agudizando la ancestral lucha de los pueblos contra las haciendas.